Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Hace pocos minutos el gobierno ha firmado el decreto cambiando los horarios del toque de queda. Unos cantones tendrán la restricción desde medianoche, otros desde las 2 de la mañana y otros que ya no tendrán. Más detalles tendremos a lo largo de este informativo. Y además, ¿qué cantones volverán a las aulas en la segunda fase del retorno a la presencialidad? Con este tema comenzamos Televistazo. Clases, retorno parcial y cauto. Desde este miércoles, los estudiantes de 3.300 planteles se sumarán a las clases presenciales. Cada unidad educativa incluida debe notificar a los padres de familia. Fabiola Santana con los detalles. Las autoridades de educación tomaron la decisión tras evaluaciones de riesgo y la información de las fuerzas de seguridad. 630.000 estudiantes de 3.300 planteles educativos volverán a las clases presenciales desde este miércoles. Se incluyen 486 instituciones de Quito, otras 1.000 de la capital seguirán en la virtualidad. 2.800 que vuelven a las aulas corresponden especialmente a zonas rurales en Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Pedernales. Estas provincias se mantenían en no presencialidad. En esta fase 2, ya habiendo hecho un análisis más riguroso dentro de la territorialidad, ¿no? Se ha hecho un análisis riguroso previo desde las condiciones que nos emiten las fuerzas de seguridad. Hoy, sumando, abonando las condiciones de territorialidad, en esas provincias ya hay instituciones educativas que van a entrar el día de mañana a la presencialidad en parroquias específicas. Con estas suman 11.200 unidades educativas que retoman las actividades habituales. Restan otras 4.000 y su situación será evaluada en las próximas horas, pues se prevé reincorporar a otro grupo este jueves. Por seguridad, la lista de planteles no será pública. La misma se remite a la coordinación zonal, la misma se remite a los distritos se comunican con las instituciones educativas y las instituciones educativas con sus respectivas comunidades. En primer lugar, esta es una medida que se ha tomado bajo acuerdos de confidencialidad justamente para precautelar la seguridad de la comunidad educativa. El ministro de Educación informó que las clases en El Oro y los cantones Francisco de Orellana y Joya de los Hachas, las clases se mantendrán en la virtualidad por recomendaciones de seguridad. ¿Y cuándo será el fin de las clases en la costa y Galápagos? Terminará el 19 de febrero. Así lo expusieron autoridades del Ministerio de Educación durante una charla virtual a los maestros. Los planteles fiscales están obligados a cumplir con esa fecha. En cambio, los particulares son libres de determinar el último día de clases según sus cronogramas. En el caso de la educación pública, los supletorios serán del 6 al 8 de marzo. Y además, el año lectivo 2024-2025 empezará a partir del 29 de abril. Los grupos criminales están en casi todo el país, según una actualización del portal Inside Crime. Los lobos y los choneros tienen mayor presencia en Ecuador. Fabiola Santana con el reporte. El portal Inside Crime, que trata temas sobre el crimen organizado internacional, acaba de publicar un informe que actualiza el panorama de las bandas delincuenciales en el país. 2 hechos lucen relevantes en el mapa que levanta esa organización. Las bandas están en 21 de las 24 provincias y la banda Los Lobos es más preponderante. Están en 14 provincias y desplaza territorialmente a la banda de los choneros. Tiene, según el informe, el control del corredor que cubre las fronteras norte y sur. Están en Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la costa están en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En la Amazonía tienen presencia en Sucumbíos y Napo. Los choneros, junto a sus fracciones, las águilas y los fatales, están en 10 provincias. En la costa, en Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. En la sierra, en Chimborazo y Cañar. Y en la Amazonía, en Sucumbíos, Pastaza y Morona, Santiago.
mientras que los tiguerones, aliados de los lobos, están en Esmeraldas, Pichincha y El Oro. El portal señala 18 grupos, aunque el gobierno declaró la guerra a 22. 12 de esos 18 están, según el portal, en Guayas. Los choneros, los lobos, los tiguerones, Chonekillers, Mafia Trébol, Mafia 18, Cuartel de las Feas, Caterpillar, los tiburones, los lagartos, las águilas y los fatales. Las otras 5 provincias con mayor número de bandas son Manabí y Los Ríos, con 5 en cada una. En Manabí están los choneros, los fatales, los lobos, corvicheros y R7. En Los Ríos, los choneros, las águilas, corvicheros, lobos y AK-47. En El Oro hay 4 bandas, en Esmeraldas y Sucumbíos 3, y en las demás provincias entre 1 y 2 organizaciones delictivas. El mapa de Inside Crime sitúa a Imbabura, Zamora Chinchipe y Galápagos en un escenario libre de bandas. Sin embargo, según inteligencia policial, en Imbabura sí están los lobos, en particular en las minas de Buenos Aires. Anoche la fiscal general del Estado dijo a CNN en español que aún hay infiltración del crimen organizado en el Estado, por lo que uno de los objetivos es atacar los financiamientos del narcotráfico. Televistazo presenta los datos relevantes de la entrevista. La fiscal Diana Salazar, en una entrevista en CNN, consideró que aún es alto el porcentaje de la infiltración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano, y aunque no precisó una cifra, aseguró que hay una investigación en curso que también incluye a otros países del continente. Una indagación de la que formaba parte el fiscal César Suárez, de la Unidad de Delincuencia Organizada, y que fue asesinado el pasado miércoles en el norte de Guayaquil. Y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. Pero la Fiscalía sigue trabajando en casos, en cooperación internacional también. Le corresponde al Estado es tomar las debidas precauciones, previsiones para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero también debemos nosotros estar claros en que si bien la lucha o el tema de la seguridad se lo está enfocando en las calles, también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. Por eso Salazar destacó que la Asamblea Nacional tiene el desafío de aprobar las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que permitan congelar los bienes de las mafias apenas sean detectados. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento. Además, recalcó que la Fiscalía envió un paquete de reformas para evitar que la entidad tenga que notificar a las personas que están siendo investigadas. La fiscal Salazar anunció que esta semana también se reunirá con la delegación estadounidense que visita a Ecuador para coordinar operaciones contra el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa viajará a España, se reunirá con el rey Felipe VI y durante su gira lo acompañarán los ministros de Turismo Nils Olsen, de Ambiente Seid Fritsch y de Producción Sonsoles García. La comitiva también será parte de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, de la cual Ecuador es socio en esta edición. El país busca lograr la llegada de 2 millones de viajeros en el 2025. La FITUR destaca la diversidad geográfica y cultural ecuatoriana, también sus lazos de hermandad con España desde los tiempos coloniales. La exhibición será desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de enero. Autoridades del condado de San Diego, en California, declararon estado de emergencia debido a una tormenta que causó inundaciones. El agua ingresó a las casas, arrastró vehículos, como lo informa ahora Ileana Suárez. Inundaciones repentinas por un poderoso aguacero y el desbordamiento de 2 ríos sorprendieron a los habitantes de ciudades de la zona central del condado de San Diego, en California, Estados Unidos. La corriente que se formó en las calles arrastró decenas de vehículos, dejándolos apilados. Las viviendas también quedaron inundadas y familias enteras tuvieron que ser rescatadas con botes inflables y kayaks. Algunos residentes afectados se subieron en los mesones de la cocina, otros al techo de las casas a esperar a los brigadistas, que incluso sacaron a las mascotas atrapadas. El Departamento de Bomberos de la ciudad
reportó el rescate de 24 personas, entre ellas 8 migrantes que estaban en peligro de ser arrasados. El alcalde de San Diego declaró el estado de emergencia y se instalaron refugios para los residentes desplazados. Rusia lanzó 40 misiles sobre Kiev y Kharkov en Ucrania, y los ataques coordinados entre la Fuerza Aérea y el Ejército golpearon edificios residenciales y además una guardería, dejando 6 muertos y 70 heridos. Las imágenes ahora con Pedro Jiménez. Kharkov está ubicada en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Ha sido escenario de decenas de combates desde que comenzó la invasión en febrero de 2022 y esta madrugada fue blanco de un ataque con misiles. La Fuerza Aérea Ucraniana habla de lanzamiento de hasta 41 proyectiles, balísticos y de crucero, que fueron disparados desde aviones cuando aún estaban en el espacio aéreo de la Federación Rusa. Unos fueron interceptados en el aire, aunque otros alcanzaron sus objetivos en tierra. Edificios residenciales quedaron en escombros. Hay también otras propiedades incendiadas, así como un gasoducto en llamas. Mientras que en la región de Kiev, la capital, una zona de viviendas quedó semidestruida. Edificios de varios pisos y una guardería, obligando a evacuar el área. De estos ataques se reportan 6 muertos y decenas de heridos, unas 70 personas según el informe más reciente. Algunos recibieron primeros auxilios en la calle antes de ser llevados a los hospitales. Ucrania denuncia que esta ha sido una nueva agresión contra civiles, aunque Rusia, que confirmó el ataque, dijo que fue una acción grupal de alta precisión y de largo alcance desde emplazamientos aéreos y terrestres contra objetivos de un complejo militar para la producción de misiles, municiones y explosivos en Ucrania. ¿Qué proponen en la Asamblea para no subir el IVA y financiar la guerra interna? Entérese luego del corte. Y además, ¿cuándo se conocerá la decisión de la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta popular? Sigan Ecoavisa, ya volvemos con más. Postergar el cierre del ITT y darle más tiempo al gobierno para explotar ese bloque petrolero, eso es lo que propone el Ejecutivo, pero necesita luz verde de la Corte Constitucional. Francisco Garcés recogió los argumentos de los expertos. La Corte Constitucional puede ampliar el plazo de explotación del ITT, pese a que en la consulta popular el 58,9% de ecuatorianos votó que sí en la pregunta para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo tierra. Por la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno busca seguir explotando el ITT, que entrega el 13% de la producción nacional de crudo con un rendimiento de más de $1.000 millones por año. Y en vista de que la pregunta aprobada en la consulta no contemplaba un plazo para el cierre de las operaciones, fue la Corte Constitucional que en su dictamen otorgó el término de 1 año para desmontar la infraestructura petrolera de ese bloque. La cuenta de los días para cumplir no incluye los feriados ni fines de semana. Por eso el gobierno tiene la opción de pedir que la Corte cambie su dictamen y le otorgue más tiempo para lograr el cierre del ITT. Entonces, Presidencia tiene que solicitarle a la Corte Constitucional que se aperture la fase de seguimiento del dictamen y dentro de la fase de seguimiento pedirle una modulación en cuanto al tiempo y en cuanto al modo de ejecución, y evidentemente esto justificado, no es, digamos, pedir una modificación, porque sí tiene que justificar por qué considera necesario la ampliación del tiempo. No es la única opción que tiene el gobierno. También puede optar por la vía de la consulta popular, es decir, incluir una pregunta en la que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre postergar el cierre de operaciones del bloque ITT. Y si bien esa opción es legalmente viable, acarrearía un riesgo político. Las activistas ambientales, evidentemente, que tienen una voz bastante fuerte y bastante aceptada en la ciudadanía ecuatoriana, lejos de ser una pregunta enganche para que la ciudadanía se sienta motivada a votar a favor de su cuestionario, puede resultar el efecto contrario. Puede ser que la ciudadanía más bien vote en plancha en contra de las propuestas que ha planteado el presidente de la República. El plazo para dejar de explotar el crudo del ITT está corriendo y por eso el gobierno analiza el camino que seguirá para tratar de alargar el tiempo de explotación de ese bloque petrolero.
Entre las opciones que proponen desde la Asamblea para financiar el conflicto interno, hay propuestas que no tienen viabilidad jurídica o son abiertamente inconstitucionales. Lenin Artieda con ese informe. Los hechos son los siguientes. Para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis fiscal, el presidente Daniel Noboa propuso incrementar el IVA del 12 al 15%. A las organizaciones políticas con representación legislativa, aquello no les parece y proponen entonces la creación de contribuciones a las utilidades de las grandes empresas y de la banca. El problema es que no lo pueden hacer. El artículo 135 de la Constitución establece que solo le corresponde al presidente de la República la iniciativa legislativa exclusiva, por eso es solo, en la presentación de proyectos de ley que, entre otros aspectos, creen, modifiquen o supriman impuestos. Y hay una cosa más, porque en la Asamblea se desgañitan para imponer contribuciones sobre utilidades de ejercicios fiscales del 2021, del 2022. Y eso también se contrapone a la ley y a la Constitución. Es imposible aprobar y aplicar leyes de carácter tributario con efecto retroactivo. Eso está proscrito por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esas contribuciones retroactivas generan además un escenario de doble tributación porque sobre esas utilidades los contribuyentes jurídicos y naturales que las recibieron ya pagaron renta. El Partido Social Cristiano presentaría un tercer informe sobre la ley que busca incrementar el IVA. A pesar de las críticas del Ejecutivo por no apoyar su proyecto, las bancadas insisten en que no votarán por el incremento de ese impuesto. La Comisión de Desarrollo Económico tiene en análisis dos informes. El presentado por la presidenta de la mesa, Valentina Centeno, que mantiene el incremento del IVA de manera temporal, como propone el presidente, con parte de las propuestas de otras bancadas. Y otro informe de minoría presentado por el correísmo, que no incluye el IVA y hace 4 propuestas. El Partido Social Cristiano no respalda ninguno de los dos textos y analiza lo que hará en la comisión. Nosotros estamos analizando presentar un informe de minoría. Un tercer informe de minoría, pero también es una propuesta que le hacemos a la nación y que esperamos que al menos sea debatida por la presidencia de la República. Es otra opción. La bancada correísta se mantiene en que no debe revisarse el IVA. Esto ha valido a los legisladores críticas del presidente de la República por no apoyar su proyecto, que busca recursos para lo que llamó la gran batalla. La Revolución Ciudadana rechazó aquello. Hay que saber leer esas intervenciones que buscan de una u otra manera indisponer contra la Asamblea Nacional. No, presidente Daniel Noboa, la Asamblea está cumpliendo su rol principal porque el pueblo nos puso acá, dar alternativas, y ahí están planteadas las alternativas. Mientras tanto, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, aclaró que tiene hasta el jueves para aprobar un informe sobre la ley. Ella confirma que tiene los votos necesarios para que su texto vaya al Pleno. Y explica por qué considera que el incremento del IVA es indispensable frente a las otras opciones. Por uno, la recaudación y también por la inmediatez. Hablan de contribuciones especiales, hablan de impuestos a la renta. Esto se recaudaría al final del año y lo que necesitamos es poder financiar la guerra en este momento. El país no se nos puede ir de las manos. El informe que se apruebe debe pasar al Pleno para primer debate. Luego regresará a la comisión para el nuevo texto que irá a segundo y definitivo debate. La expectativa del oficialismo es tener todo aprobado hasta finales de enero. Están listos los 3 dictámenes sobre la consulta popular para la votación del Pleno de la Corte Constitucional. Las juezas Teresa Núquez, Carmen Corral y Carla Andrade entregaron los proyectos, como lo informa Jacqueline Rodas. Las 3 juezas de la Corte Constitucional que analizan las preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Noboa se tomaron menos tiempo del previsto y ya emitieron sus dictámenes para votación del Pleno. El primero fue elaborado por la jueza Teresa Núquez, quien analizó las 10 preguntas del primer grupo. Se tomó 4 días de los 20 que tiene la Corte para resolver. El segundo dictamen sobre 3 preguntas lo hizo la jueza Carmen Corral. Fue la última en recibir el cuestionario y únicamente demoró 3 días. En ambos casos se trata de cambios legales y solo requieren un pronunciamiento de constitucionalidad. Pero el tercer grupo de 6 preguntas, que está en manos de la jueza Carla Andrade, implica 2 dictámenes porque propone cambios a la Constitución. Uno de la vía a aplicar para la reforma y otro de constitucionalidad.
El de vía es el que ya fue entregado. Cuando el Pleno lo resuelva, la Corte tendrá 20 días más para evaluar si el cuestionario contraviene o no la Constitución. De esta forma queda claro que máximo en febrero, el primer mandatario tendrá la decisión final de la Corte y sabrá cuántas de las 19 preguntas puede enviar al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria a las urnas. Una mansión en Estados Unidos donde se radicó Javier Jordán, implicado en el caso Metástasis, está a la venta. En breve le contamos en cuánto está valorada. La policía y las Fuerzas Armadas presentaron al presidente Daniel Noboa el plan de semaforización para reducir el horario del toque de queda. Las operaciones contra el terrorismo se centrarán en las zonas más conflictivas. Paul Romero con el informe. El gobierno modificó las horas del toque de queda para recuperar las actividades económicas del país. Por recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía presentaron este martes al Ejecutivo un plan de semaforización para reorientar las operaciones militares en contra de las organizaciones calificadas como terroristas. Existen áreas en que hay mucha conflictividad, entonces en esas áreas nosotros mantenemos la negativa de que se flexibilice. Para cambiar el horario del toque de queda, se toma en cuenta la tasa de homicidios de cada cantón y provincia, los informes de inteligencia sobre la influencia de los grupos criminales, en donde se mantendrá el estado de excepción. Ese informe, con mi almirante, hemos pasado hoy el día de hoy y considero de que lo están analizando de acuerdo a la flexibilidad, tanto en rango horario como también en aquellos cantones en donde ya se pueda levantar algún tipo de restricción. Las operaciones militares se centrarán en las zonas identificadas como conflictivas del país: Durán, Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo. Para estas operaciones, la fuerza pública contará con nuevos equipos e implementos que Estados Unidos envió en un avión Antonov a Guayaquil. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, el tipo de cooperación no se la puedo manifestar. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó en su red social X que enviaron más de 20,000 chalecos antibalas, $1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, es decir, tecnología de punta para realizar operaciones de inteligencia electrónica. Una delegación de alto nivel de Estados Unidos permanece en el país desde este lunes para acelerar la cooperación y asistencia al gobierno de Ecuador. Las Fuerzas Armadas y la Policía continúan hallando armas, explosivos y otros objetos prohibidos en las cárceles de Cotopaxi y Cuenca. También hubo operativos en las calles de El Oro, Esmeraldas y Manabí. Los militares incursionaron por tercera ocasión en menos de 15 días la cárcel de Cotopaxi, donde se encuentra recluido Daniel Salcedo desde este domingo. Los uniformados entraron a los pabellones y, como siempre, hallaron objetos prohibidos: 2 granadas de mano, explosivos, 4.591 municiones, un fusil, una subametralladora, 7 pistolas y 18 alimentadoras, como lo detalla las Fuerzas Armadas, quienes en redes sociales mostraron el armamento decomisado que estaba embalado y oculto en los baños. En la cárcel de Turia, en Cuenca, se ejecutó otra intervención en las últimas horas, dando como resultado, según los uniformados, 90 celulares decomisados, 157 municiones, 4 pistolas, botellas de licor, además de fundas de marihuana y dosis de cocaína. La defensa de Javier Jordán, prófugo de la justicia, asegura que está en Estados Unidos y desestima la alerta roja de la Interpol para detenerlo porque tramita asilo político. La casa en la que vivía en Miami, donde fue tomada la famosa foto de la piscina, fue puesta a la venta en diciembre. Luisa María Heredia con el informe. La última vez que Javier Jordán estuvo en Ecuador fue el 2 de febrero de 2020. Registros migratorios evidencian que ese día salió de Guayaquil con destino a Estados Unidos. Viajó a Miami, específicamente donde, según él mismo ha dicho, se radicó. Se instaló en una mansión valorada en $6 millones, ubicada en un exclusivo sector del suroeste de Miami, que desde el 19 de diciembre pasado está en venta. La oferta consta en un sitio web que publica información y servicios relacionados con bienes inmuebles. Hay una amplia galería de fotos que deja ver la magnitud de la propiedad.
y apreciar detalles de cada área, como la sala, en cuya fotografía incluso se puede ver de fondo a Javier Jordán. También hay imágenes de la piscina, la misma piscina en la que fue tomada esta fotografía. En abril de 2022, en la que aparecen Jordán y Ronnie Aliaga, entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pero que la casa esté en venta no significa que Jordán haya dejado Estados Unidos. Richard Díaz es su abogado en ese país. En una rueda de prensa ofrecida por Zoom la mañana de este martes, apareció junto a él y aseguró que está en Florida. Sí, esta es mi oficina en Miami, Florida. Este es el señor Jordán. Nos vamos a mover juntos para que nadie diga de que esto es que es un montaje. Él está aquí a mi lado, mi oficina es 3127 Ponce de León Boulevard. Javier Jordán actualmente es buscado por Interpol en 194 países. Ya que el pasado 18 de enero la Policía Internacional aceptó el pedido de Ecuador de emitir una alerta roja para que sea localizado y detenido provisionalmente hasta concretar su extradición. Lo calificó como peligroso y propenso a la evasión. Esto luego de que fuera vinculado a la trama de corrupción del caso Metástasis. Ante eso, su abogado habló de un proceso de asilo político. Claro, él vive aquí, su familia vive aquí. Él está en un proceso de aplicación por asilo político. Yo no veo ninguna forma de que en una solicitación de extradición que llegara aquí, que el gobierno de Estados Unidos entregarían al señor Jordán a las autoridades ecuatorianas. Jordán también tiene pendiente un juicio por la compra de fármacos e insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia, caso en el que estuvo involucrado Daniel Salcedo. El gobierno trabaja con Estados Unidos para lograr un estatus de protección temporal o TPS para los migrantes connacionales que viven en ese país y deben regularizar su estadía. Bessie Granja explica qué beneficios contempla este plan. Acabamos de tener... El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras la reunión de este lunes entre autoridades ecuatorianas y de Estados Unidos. Ambos gobiernos trabajan para lograr una migración segura y ordenada y también analizan opciones para solventar la situación de aproximadamente 700,000 ecuatorianos que viven en situación irregular en territorio norteamericano. En el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su estancia allá. El TPS, por sus siglas en inglés, es un estatus de protección temporal, un beneficio migratorio que estableció el gobierno de Estados Unidos para personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Los beneficiarios del TPS, así como los migrantes que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de Estados Unidos. Tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Además, pueden buscar trabajo en territorio estadounidense mediante el documento de autorización de empleo. Ecuador. En las últimas semanas, comunidades de migrantes que viven en Nueva York realizaron vigilias y asambleas para solicitar al presidente Joe Biden que esta posibilidad se concrete. Hay personas que hemos vivido en las sombras. Yo también fui indocumentado, yo crucé la frontera, sé lo que es la discriminación laboral, la discriminación racial, y se reduciría un poquitico cuando una persona le dicen y sus papeles y dónde está su permiso de trabajo. Entonces ahora sí podemos decir, aquí está, yo sé esto y debo ganar tanto. Solo en el último año, 117,487 compatriotas fueron expulsados de ese país por cruzar sin documentos. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Joe Biden a retirar la alambrada de púas instalada por Texas en la frontera con México. Según la administración federal, esa barrera impide a la patrulla fronteriza y a las autoridades de migración hacer su trabajo. Una retroexcavadora levantó una sección del alambrado que instaló el gobierno de Texas a orillas del Río Grande, cerca de Eagle Pass, permitiendo la entrada a decenas de migrantes que cruzaron desde México. Ocurre luego de que la Corte Suprema dictaminara que la administración de Biden puede reanudar la retirada de la barrera puesta por el gobernador Greg Abbott como parte de su batalla contra la migración ilegal.
El alto tribunal aceptó una solicitud de emergencia presentada por el gobierno federal, que argumentó que Texas estaba impidiendo a los agentes fronterizos cumplir con su tarea de permitir el ingreso de indocumentados para procesar sus solicitudes de asilo. En diciembre, un tribunal federal de apelaciones ordenó que se detenga la retirada de la alambrada de púas, colocada a lo largo de 48 kilómetros, por lo que la Casa Blanca llevó el caso hasta el Supremo. Esta es una de las tantas controversias entre el gobierno de Texas y el presidente Joe Biden, pues además de reforzar la vigilancia de la frontera con soldados de la Guardia Nacional Tejana, Abbott ha enviado a más de 100,000 migrantes en buses a ciudades gobernadas por líderes demócratas desde 2022. También colocó boyas en el río Bravo, el límite natural entre Estados Unidos y México, asunto que el gobierno afirma que ha causado la muerte por ahogamiento de decenas de migrantes desde el año pasado. La guerra en Gaza continúa sin que Israel y el movimiento palestino jamás alcancen acuerdos para un alto al fuego temporal que permita el ingreso de ayuda humanitaria y liberar a 105 rehenes que siguen cautivos. Las propuestas de lado y lado son rechazadas de forma consecutiva, mientras Israel mantiene su objetivo de destruir las capacidades militares de Hamás. Estos exigen el cese completo de los combates antes de pensar en liberar a algún secuestrado. La policía de Los Ángeles investiga un caso de fuegos artificiales encendidos sin permiso. Autoridades locales lo calificaron como un espectáculo ilegal masivo que ocurrió en Little Tokyo, el barrio japonés de la ciudad, cuando varias cajas de pirotecnia fueron activadas de manera simultánea a las 10 de la noche en una zona de parqueo. La actividad se mantuvo durante 5 minutos, en los que se prendieron alarmas de los autos, vibraron las ventanas de residencias y locales comerciales del área. Los responsables aún no han sido localizados. Y luego de la pausa, alumnos universitarios le apuestan a la música, danza y pintura para fomentar el arte. En 3 cantones de Guayas y Santa Elena, donde opera el crimen organizado, un grupo de universitarios capacita a los habitantes en destrezas como pintura, lectura y danza. Merlin Ochoa informa que son 1.800 niños beneficiados desde el 2021. En la última vereda de la calle L y la 25 en el suburbio de Guayaquil, junto al estero Mogollón, la comunidad afroecuatoriana asentada hace más de 60 años enseña su cultura a alumnos de la Universidad de Bellas Artes de la ciudad. Por medio de la música de la marimba, cantos y bailes, los niños y adolescentes apuestan a un intercambio cultural justamente en el sector usado por los narcos para almacenar y trasladar cocaína. El 90% de los chicos y chicas que pasan por estos procesos se insertan positivamente a la sociedad. Pero ahora lo que buscamos es una sostenibilidad y eso lo estamos logrando a través de la universidad. ¿Cuáles son los colores primarios? Es un proyecto de intercambio de aprendizaje entre la academia y la comunidad. Los universitarios contribuyen con sus conocimientos para impartir los talleres de pintura, dibujo, lectura, cine, danza y otras disciplinas artísticas, mientras los habitantes comparten su cultura, saberes y experiencias. Además del suburbio, el programa se realiza en la Isla Trinitaria, otro sector conflictivo. En ambos lugares se instalaron bibliotecas comunitarias. Y podemos demostrar que a través del arte y la cultura podemos generar procesos de transformación social y de establecimiento quizás de una cultura de paz y de convivencia. El plan se ejecuta desde el 2021 y en 3 años 1.800 niños, adolescentes y estudiantes se han beneficiado de los talleres que también se realizan en 2 cantones de la provincia de Santa Elena. Hemos trabajado en recuperación de la memoria social de aquellas comunidades en las que nosotros acudimos a través de entrevistas, de podcasts, de pequeños cortometrajes hechos, por ejemplo, por nuestros estudiantes de cine. Otros se especializan en los murales. Por medio de esta técnica marcan el terreno como un espacio destinado a las artes y la cultura, alternativas para combatir la inseguridad y violencia.
La muestra inmersiva Van Gogh Vivo llegó a Cuenca y estará hasta el 31 de enero. Y además, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ya tiene fecha para su tradicional concierto de Año Nuevo. Estefanía Arias con la agenda cultural. ¡Detente! Es el nuevo justiciero de un cómic que defiende a las mujeres y minorías. La obra, El cuento de la zorra peluda, se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, de miércoles a sábado a las 8:30 y 9:30 de la noche. Está dirigida por Christopher Solórzano y cuenta con la actuación de Andrés Guerrero y Luis Fernando García. Vals, polcas y marchas de Strauss son los géneros musicales del concierto de Año Nuevo que finalmente se realizará este jueves 25 y viernes 26 en la Casa de la Música en Quito a las 19 horas. El repertorio será interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional. El evento es organizado por el Consulado de Austria en Ecuador. La muestra inmersiva del pintor neerlandés llegó a Cuenca. Es Van Gogh Vivo, una exposición compuesta por cuadros en paredes, pisos y techos. Son 6 salas que el público podrá recorrer con un guía. Estará hasta el 31 de enero en el Centro de Convenciones Mall del Río, de lunes a jueves de 12 del día a 8 de la noche y los fines de semana de 11 de la mañana a 8 de la noche. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo en el que modifica los horarios del toque de queda. Cantones en riesgo mantendrán restricciones en diferentes horarios. Francisco Garcés explica. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo con el cual pone en vigencia la semaforización con los nuevos horarios del toque de queda. Según dice el documento, las horas de restricción fueron definidas de acuerdo a los niveles de riesgo en cada territorio. El decreto ejecutivo establece 38 cantones que se mantienen en riesgo alto por la criminalidad. En esos territorios el toque de queda quedará vigente desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y son cantones en 10 provincias. En esa condición están, por ejemplo, Guayaquil y Durán en Guayas, Quito en Pichincha y Cuenca en Azuay. También define 23 cantones de riesgo medio ubicados en 14 provincias. En esos cantones el toque de queda estará vigente desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Entre ellos consta, por ejemplo, San Borondón en Guayas, Riobamba en Chimborazo y Latacunga en Cotopaxi. Y también establece los cantones de riesgo bajo en 22 provincias para los que el toque de queda ya no estará vigente. Es decir, que en esos territorios habrá libertad de movilidad durante las 24 horas. La convocatoria para elegir a la ecuatoriana que representará al país en el Miss Universo atrajo actrices, ex reinas de belleza y mujeres sin límites de edad. La organización confirmó que fueron 25 las escogidas. Entre estas 50 mujeres están las 25 aspirantes a la corona del Miss Universo Ecuador. Se presentaron ante el jurado en un hotel de Guayaquil. De un total de 200 inscritas, esta nueva era del certamen tiene una temática inclusiva. No considera las medidas 90, 60, 90 ni tiene límites de edad, estado civil u otras restricciones habituales de los concursos de belleza. El resultado es que agrupa a novatas y experimentadas aspirantes. La edición en Ecuador cambió de directora y ahora la maneja Thais Panus. El único requisito es representar al país, ya sea porque naciste en el país, porque tienes familia ecuatoriana o estás nacionalizada. Ser mujer de nacimiento o por reasignación de sexo. Muchas personas nos dicen este año vas a tener alguna mujer transexual. No vamos a tener ninguna porque ninguna se inscribió. Entre las candidatas estuvo Yajaira Quispe, de 45 años, oriunda de Azogues, que con una tonificada figura destacó entre las participantes. La ex concejala de El Triunfo y actual esposa del cantante Audi, Gisela Flores, también desfiló en el evento que duró 6 horas. Tampoco es una limitante haber participado antes en concursos similares. La cantante y actriz Amar Pacheco, que también está entre las preseleccionadas, fue Miss World Ecuador 2020 y Virreina de Guayaquil 2015.
Katherine Spin, ganadora del Miss Earth 2016, fue una de las 4 aspirantes que audicionó virtualmente desde Estados Unidos. La organización confirmó que las 25 seleccionadas serán notificadas en las próximas horas.